Hola a todo el mundo, yo soy Sara Íñiguez y estamos en un capítulo más de Al fin Libres. Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo yo creo que muy interesante, sobre todo para lo que es la gente que sigue este canal. Porque la gente que seguís este canal, en general, sabéis que todo lo que vayamos a conseguir de aquí en los siguientes años, que va a ser muchísimo, solo va a ser producto de nuestro trabajo interior. ¿Vale? No creamos que nos va a venir a salvar nada de fuera y que va a venir cualquier tipo de redención que no sea ganada a través de nuestro esfuerzo, entre comillas, y de nuestra voluntad, sobre todo por desentrañar toda la oscuridad que está dentro de nosotros. La oscuridad no es el mal, la oscuridad es donde no hay luz. La oscuridad es simplemente lugares por donde no vemos al transitar dentro de nosotros mismos. Y todavía hay mucho resquicio de cosa que no vemos. ¿Cómo distinguimos cuando no vemos dentro de nosotros, cuando estamos viviendo a través de partes de oscuridad? Bueno, pues cuando hacemos cosas automáticas, cuando sentimos incomodidad que no podemos discernir, cuando vamos en contra de nosotros en nuestras actitudes y sobre todo cuando al ocurrirnos buenas cosas o la vida traernos premios o regalos, nosotros automáticamente nos sentimos incómodos después de recibir ese premio. Ayer empezó la onda del guerrero en el calendario maya. Las ondas son periodos de 13 días que nos ayudan a manifestar o a trabajar una maestría. Y ahora estamos trabajando la maestría del guerrero. Hoy es el día número 2, ayer fue el día número 1, que es el día magnético, que es el día en el que nosotros magnetizamos todos aquellos elementos que nos van a ayudar a trabajar en esta onda de 13 días. Y lo primero que vamos a hacer para que podáis hacer esta onda del guerrero a gusto es entender qué es un guerrero y saber si tú eres un guerrero. Un guerrero, al contrario de lo que muchas veces hemos creído, no es el que lucha contra las circunstancias externas. Un guerrero es el que sabe que cualquier circunstancia externa es el resultado de una disrupción o un conflicto dentro de nosotros en el que se manifiesta fuera, ¿vale? Muchas veces de forma absurdamente repetitiva, ¿vale? El guerrero lleva una espada de luz. La luz no corta como el metal para dañar. La luz simplemente incide en las partes de oscuridad para comprender, ¿vale? La espada del guerrero no quiere matar, quiere entender, ¿vale? Entonces, nosotros, como los guerreros de Star Wars, llevamos espadas de luz. Y la oscuridad en donde vamos a incidir para comprender siempre va a estar dentro, siempre va a estar dentro. Entonces, yo ayer tuve mi momento magnético hablando con una amiga que me decía, ¿por qué? Ella decía las mujeres, yo creo que es cosa de todos. ¿Por qué no sabemos vivir sin tener un ancla al masculino o a la parte de la pareja? ¿Por qué? Ella lo decía por ella, ¿no? ¿Por qué cada momento, cada etapa de nuestra vida la medimos por qué relaciones tuvimos? ¿Por qué cuando conocemos a alguien que nos gusta mucho, por ejemplo, yo le decía a alguien que nos gusta mucho, ¿no? Que de repente llevamos una vida muy tranquila, sin expectativas, sin novios, sin novias, conseguimos una independencia interior, una alegría natural de vivir. Hay un punto en el que empieza una incomodidad y empieza a decirte algo dentro de ti, bueno, ya está bien, ya tienes que conocer a alguien, ¿no? O como cuando conoces a alguien y de una forma lúdico-festiva, casual, y al día siguiente, en vez de dar gracias y disfrutar de ese día otra vez en soledad, porque la vida es bella y nos trae todo lo que necesitamos en todo momento, ¿por qué intentamos agarrarnos a esa persona? ¿Por qué intentamos ver qué está haciendo, dónde vive, si me va a volver a llamar? ¿Por qué nos empezamos a poner nerviosas o nerviosos en vez de esperar tranquilamente o vivir tranquilamente, agarrándonos a la vida, que es el suministro principal de los premios y de los regalos, en vez de agarrarnos a los regalos en sí?
¿Por qué cuando tenemos un trabajo que nos gusta, aunque sea un trabajo de 5 días y nos han contratado en un sitio que nos gusta muchísimo y no sabemos de dónde va a venir el próximo trabajo, en vez de estar contentos y disfrutar de lo que nos están dando, nos ponemos nerviosos porque no nos ponemos peor que cuando no teníamos trabajo, porque nos han dejado probar y ya automáticamente perdemos la fe y la confianza y creemos que ya no vamos a volver a tener otra oportunidad? En el caso de las parejas, por ejemplo, cuando hemos salido ese día felices, independientes, con amigos, y de repente has conocido a alguien precisamente por esa felicidad y esa independencia que traías, ¿no? Y de repente al día siguiente, en vez de estar feliz e independiente y seguir viviendo, te cae como, ¡fua!, como un montón de cadenas encima que te dicen, no tienes derecho a ser feliz. Tienes que empezar a buscar, a manipular, a entender, a encontrar a esa persona, a ver si puede darte más, cuando ni siquiera sabes si te gusta, porque no sabes nada de esa persona, ¿vale? Em, yo tenía un amigo que me decía, a mí cuando era pequeño me traían un juguete y empezaba a forzarlo a ver hasta qué punto aguantaba sin romperse. Claro, el resultado final siempre era romper el juguete. Pero es que esto lo hacemos. No sabemos, muchos de nosotros no sabemos vivir la vida solo entre nosotros y nuestra vida. Las redes sociales están llenas de ese síndrome. No sabemos pasar una tarde en un sitio precioso sin postearlo, porque nuestra vida no tiene sentido si solo la vivimos nosotros. Nuestra vida no tiene sentido si solo queda en nuestra retina, en la retina de la vida y tú, y esa relación íntima que hay entre la vida y tú. Solo entendemos la felicidad si alguien más nos ve felices. ¿Por qué nos despreciamos hasta ese punto? ¿Por qué no nos permitimos vivir la felicidad y la soltura que te ofrece la vida cuando tú no te agarras a nada? Pensadlo en los términos más sencillos. Imaginaros que se os ocurre pues coger esas pinturas y hacer un dibujo que hace tanto tiempo que no haces, o coger un boli y escribir aquello que te gustaría escribir hace tanto tiempo y no arrancas, o dar un paseo en soledad, disfrutando de la vida y, yo qué sé, tomarte algo en una terraza tú solo, ¿no? El cansancio que te entra automáticamente cuando piensas en hacer algo diferente, algo creativo, algo que solo te lo vas a dedicar a ti. De repente ese va, ¿para qué? ¿No? ¿Por qué no vamos a entrar ahora, que es la época del guerrero, en ese manto de oscuridad que entra cuando empezamos a sospechar que nos estamos soltando en la vida, relajando en la vida? Es como si algo dentro de ti te dijera, no tienes derecho a despatarrarte en la vida, no tienes derecho a estar suelta de verdad. ¿Por qué no incidimos con esa espada del guerrero y hacemos las preguntas correctas? El guerrero es el que se hace las preguntas correctas. Porque las preguntas correctas, aunque no encuentren respuesta en el momento, son las que destapan todo ese amor por la sabiduría, amor por la luz que nosotros llevamos dentro. En el momento en que nos hacemos las preguntas correctas, van a empezar a desplegarse un montón de conocimientos acerca de nosotros. Y aunque no encontremos la causa de dónde salió todo aquello, todo ese dolor por la felicidad, todo ese miedo a la libertad que tenemos dentro, van a enseñarnos cómo funciona ese miedo a la libertad. Y el guerrero, aparte de tener la espada de la luz, se caracteriza por sus actos heroicos, sus actos puramente heroicos. Y en esos actos heroicos vamos a rescatar esas partes de nosotros que tienen miedo de vivir. Como el otro vídeo anterior que yo decía,
la parte realmente que te hace daño no es la que está tirada en el sofá, sino la que te insulta por estar tirada en el sofá. Y a esa parte hay que rescatar. Y había un comentario que decía, yo me voy a dejar vivir y que le den al juez interno. Y yo le decía, que le den, no, es precisamente eso lo que tenemos que hacer, rescatar al primero, al juez interno. El que te dice, no tienes derecho a ser feliz, y tú le dices, te amo. O el que te dice, no estás tan guapa como tus amigas, y tú le dices, te amo, ¿vale? Cuando tú te acercas de esa forma a alguien, estás haciendo un acto de heroicidad, porque lo que estás haciendo es desencadenar a un preso. Estás liberando a una parte de ti que se encadenó, porque en un momento dado, el que fuera, aprendió que la felicidad era peligrosa o que la libertad era peligrosa. Cuando yo siento que la vida me da algo como premio a haber sido espontánea, feliz, conformándome con nada, simplemente con respirar y pasear y disfrutar de lo que tengo delante, ¿no? Y entro en una etapa donde ocurren muchísimas circunstancias coincidentes, la vida me hace muchas monerías y me trae gente súper divertida o gente súper inteligente y de repente quiero agarrar eso, ¿no? Lo quiero agarrar como con una pesadez inaudita que el día anterior no estaba, porque de repente cae sobre mí todo un periplo de frases y de ideas que me dicen que ayer tuve suerte, pero mañana no la voy a tener, o hoy no la voy a tener, porque no hay suficiente para mí, ¿no? Cuando el día anterior pensaba que lo tenía todo, y creía y sabía que lo tenía todo, y de repente me traen pues un chico que me gusta y de repente pues tengo una relación con esa persona de una forma completamente espontánea y festiva, ¿por qué le quiero agarrar? ¿Por qué quiero saber qué está haciendo? ¿Por qué quiero estropear o una parte de mí quiere aplastar toda esa soltura y esa alegría que me llevó a tener ese premio en primer lugar? Y yo le hago las preguntas de ¿por qué esta pesadez? ¿Por qué no queremos seguir en la línea en la que íbamos? ¿No? Y negocio con esa parte de mí y la libero y le digo que le amo a esa parte de mí. Eso es hacerse las preguntas. Eso es ser un guerrero. Es incidir con la espada a través de la oscuridad. Porque llega el momento en el que tenemos que deshacernos de todas esas partes de nosotros que nos impiden saltar a otra etapa de mayor libertad, con rejuvenecimiento, con belleza, con luz, con alegría, con sabiduría, con prosperidad. ¿Por qué cuando nos dan algo bueno, en vez de disfrutar de eso que es tan bueno, tenemos miedo a que nos lo quiten? ¿Por qué dice la gente, me están pasando demasiadas cosas buenas, qué miedo me da a ver por dónde viene lo malo? ¿Por qué el acto natural de alegrarnos por lo bueno y aprender a hacer más de aquello que nos trajo lo bueno no es tal, sino que se ve aplastado por una pesadez, una pesadumbre? ¿Hasta dónde podemos llegar en nuestro corazón, en nuestra voluntad de saber más de nosotros mismos? Y solo con la pregunta de
¿Cuál es el mecanismo que hay dentro de mí que me nubla todos estos momentos maravillosos de espontaneidad y de inesperado de la vida? ¿Cuál es ese mecanismo dentro de mí que me lleva a aplastarlo con un montón de cadenas? Pensad en vosotros mismos, pensad en cada vez que hacéis algo así, ¿no? Y incidid con la espada de la luz para llegar a la verdad de todo ese asunto. En el momento en que tú ves el mecanismo que dejaste de ver por la costumbre simplemente de saber que automáticamente después de una alegría viene una pesadumbre, en el momento en que tú preguntas y ves el mecanismo, ese mecanismo empieza a desactivarse automáticamente. En el momento en que te haces las preguntas correctas, ese mecanismo empieza a desmontarse porque, vuelvo a repetir, que siempre os digo lo mismo, ese mecanismo vive de que tú no lo veas. La sombra vive de que tú no la veas. En el momento en que tú la ves y lejos de enfadarte por verla, te alegras de ver las repeticiones y los bucles de tu vida, se empiezan a desmontar. ¿Por qué no podemos vivir los momentos de la vida sin pensar en un post de Instagram? No te vale con compartirlo contigo. Solo aprecias tu vida en la medida en que otros ojos la aprecian. ¿De dónde sale ese desprecio constante y agotador por ti mismo? Todo esto lo estamos viendo con absoluta misericordia, no lo estamos viendo con juicio. Pero queremos saber de dónde sale ese mecanismo. Y podríamos aprovechar estos días que quedan de la onda del guerrero para incidir más en el conocimiento de nuestros bucles automáticos y para poder desmontarlos para que cada vez que recibamos un premio nos acordemos de cuál fue la actitud que nos llevó a recibir ese premio. Y en vez de agarrarnos a las cosas, agarrarnos a la vida, que es el gran suministro de regalos. Agarrarnos a nuestra vida y poder empezar a vivir la vida solo para nosotros. Y compartirnos a nosotros con los demás desde la luz. ¿Vale? Esto es potente. Esto es muy potente. Y podemos empezar a trabajar en esto ahora porque toda la energía está dispuesta para ello. Así que os animo a que empecéis a hacerlo y que digáis: yo soy la luz, el amor, la alegría, la paz, la realización total, la soberanía, la prosperidad, la libertad y la victoria dentro del reino de Dios, en el centro de mi corazón. Os mando un beso enorme, os quiero un montón y seguimos.